El gobierno iraní ha dicho que llegó la hora de juzgar a la potencia del norte por lo que ellos consideran un nuevo tipo de guerra, refiriéndose a las sanciones. Irán propone llevar a juicio a Washington y a sus aliados por lo que han catalogado como delitos de lesa humanidad. La nación persa exige al gobierno de Biden que cese el hostigamiento contra las naciones soberanas y pidió un pronunciamiento más enérgico del sistema internacional de derechos humanos. Ante las Naciones Unidas, el presidente iraní Ebrahim Raisi afirmó que el sistema hegemónico de la Casa Blanca ha fracasado y no tiene credibilidad. Las sanciones solo dejan dolor y pobreza a su paso, por lo que Irán convoca a los países afectados a llevar adelante una acción internacional contra quienes se creen los dueños del mundo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En el marco del inicio del periodo 48 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el representante permanente de Irán, Esmail Baqai Hamaneh, hizo un llamado a los países sancionados a sumarse en un juicio a la potencia del norte y sus aliados por supuestos delitos de lesa humanidad. Las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, ejecutadas por Estados Unidos y países europeos aliados contra naciones políticamente incómodas, han sido criticadas duramente por Naciones Unidas. No obstante, la pandemia demostró la impunidad con que los países neoliberales aplican bloqueos financieros y comerciales a los pueblos del mundo, violando abiertamente convenios internacionales. El impacto de las sanciones en países como Cuba, Venezuela e Irán ha sido devastador, por lo que el gobierno iraní sostiene que es hora de pasar la cuenta a quienes se creen los policías del mundo. Estados Unidos mantiene sanciones económicas y financieras contra Corea del Norte, Cuba, Irán, Irak, Bielorrusia, Siria, Sudán, República Democrática del Congo, Líbano, Rusia y Venezuela, entre otros países. Durante este año, el gobierno de Biden incrementó las sanciones a funcionarios chinos por supuestas violaciones de derechos humanos y sancionó no menos de 34 compañías estadounidenses por nexos con China, Irán y Rusia. Las medidas coercitivas unilaterales económicas y financieras aplicadas por Estados Unidos y sus aliados europeos prohíben a sus empresas, incluso a sus filiales, exportar o transferir bienes a las organizaciones y países sancionados, así como comercializar productos que pudieran tener algún componente fabricado en Estados Unidos. En el caso de Irán, las sanciones contra la Revolución Islámica datan de 1979. Estas trajeron consigo la congelación de los activos iraníes, así como de sus reservas de oro en bancos estadounidenses. Para 1987, el comercio entre Estados Unidos e Irán estaba en cero. El vulgar saqueo de los activos y las reservas en oro de los países sancionados ha sido una constante. Millones de dólares en lingotes de oro fueron congelados y sustraídos de las reservas de países como Libia, Irán y Venezuela. 31 toneladas de oro venezolano permanecen secuestradas en el Banco de Inglaterra, equivalente a 2.000 millones de dólares que el gobierno del país suramericano necesita para la adquisición de medicamentos y vacunas contra el COVID-19. En febrero de este año, la relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas reconoció el impacto devastador en la alimentación, salud y educación del pueblo venezolano de las acciones coercitivas y unilaterales promovidas por Estados Unidos y la Unión Europea. Con más de 60 años de bloqueo, el mal llamado embargo de Estados Unidos a Cuba ha sido reiteradamente rechazado por la mayoría de los países en Naciones Unidas,
No menos de 243 medidas se aplican contra la isla antillana sin que hayan podido doblegar la dignidad del pueblo cubano. De la drástica reducción a la importación de azúcar desde Cuba, pasando por la ley Helms-Burton, que estableció la instalación de un gobierno de transición para suspender todas o parte de las medidas, hasta la flexibilización de las relaciones durante el gobierno de Obama y nuevas confrontaciones con Trump y Biden, se estiman en 144.413,7 millones de dólares el impacto del embargo. Las mal llamadas sanciones, porque nadie las merece, son instrumentos políticos y jurídicos de dominación que han venido siendo aplicadas por las distintas administraciones estadounidenses, sobre todo contra países petroleros o que tengan recursos minerales o energéticos de interés. Las medidas contra Irán también han estado orientadas a torpedear el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní. El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, sentenció que el gobierno de Biden es igual al de Trump. Dicen, lo mismo afirmó. El gobierno persa considera que la administración estadounidense no tiene vergüenza. Denuncian que fue la Casa Blanca la que se retiró del Acuerdo de Viena, mientras propagan campañas de satanización contra el derecho de Irán al uso de la energía nuclear. Las medidas coercitivas que buscan es torcer el brazo de los gobiernos que se enfrentan a Washington. Han estado cayendo como bombas contra los pueblos de los países sancionados. Su impacto en la salud y alimentación de la población es incuantificable. Desde el 2012, Estados Unidos aplica sanciones financieras contra Irán que le impiden el acceso a su sistema bancario y los bancos extranjeros que procesan transacciones de crudo con el Banco Central iraní. El gobierno de Biden ha extremado las medidas para que los pueblos se rebelen contra sus gobiernos, pero siguen fracasando. Demandas internacionales comienzan a activarse. ¿Quiénes han solicitado demandar a los Estados Unidos? Los bloqueos económicos y comerciales se concentran con fuerza hacia los países petroleros. Estos denuncian que Estados Unidos quiere dejarlos sin ningún nivel de ingreso. El bloqueo para la entrada y salida de cargueros de puertos venezolanos, por ejemplo, llegó a dejar a esa nación del Caribe sin un bolívar. En agosto de este año, Venezuela consignó ante la Corte Penal Internacional un informe en que se presentan pruebas que evidencian que las sanciones impuestas por la potencia del norte constituirán delitos de lesa humanidad. Los bloqueos económicos y comerciales se concentran con fuerza hacia los países petroleros. Estos denuncian que Washington quiere dejarlos sin ningún nivel de ingreso. El bloqueo para la entrada y salida de cargueros de puertos venezolanos llegó a dejar a esa nación del Caribe sin un bolívar. El informe acusa al gobierno de Washington de crímenes de asesinato, persecución, exterminio y otros actos inhumanos contra la población civil venezolana, así como el impacto de las medidas en la adquisición de vacunas para dar impulso al plan masivo de vacunación contra el COVID-19 y los problemas para adquirir repuestos y otros insumos que han afectado servicios esenciales como el funcionamiento de acueductos y centrales eléctricas. Cuba denunció este año al gobierno de Biden de imposibilitar que la nación caribeña fabrique suficiente dosis de vacuna contra el coronavirus para su población, retrasando así su campaña masiva de vacunación. Por su parte, Irán ha venido denunciando que las medidas coercitivas están orientadas a que los compradores de petróleo busquen otros clientes que no sean los países sancionados y de esta manera quebrar sus ingresos económicos. Afirma que la jugada estadounidense busca colocar obstáculos a la exportación petrolera y así presionar para obligar a aceptar precios por debajo del mercado. El representante permanente de Irán en el Consejo de Derechos Humanos afirmó que las medidas coercitivas unilaterales son hechos ilícitos que atañen a la responsabilidad internacional de los estados que las imponen y de aquellos países que actúan como cómplices al secundar esas medidas. Irán ha dejado claro ante el mundo que estos crímenes no pueden quedar impunes.
y ahora se propone sumar más países en una acción internacional contra Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.